Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de solución de problemas. Clase número 7. Tipos de conflictos en el entorno laboral. El conflicto a veces es una parte inevitable de nuestras vidas personales y nuestro lugar de trabajo no es inmune a ello. Sin embargo, los tipos de conflicto laboral no siempre son fáciles de resolver. Para los empleados, los problemas laborales no resueltos a menudo acaban en desesperanza, insatisfacción laboral, depresión e infelicidad. Si no se resuelven estas cuestiones, pueden llevar a la agresión, la violencia, el retiro e incluso la renuncia, causando problemas más profundos, tales como absentismo o ausentismo del trabajo, alta rotación de empleados y déficit de cultura de la empresa. En el ámbito laboral podemos distinguir los siguientes tipos de conflicto: el conflicto de derecho, el conflicto de interés, conflictos individuales, conflictos colectivos, conflictos de reconocimiento y conflictos intersindicales. El conflicto de derecho. En el conflicto llamado de derecho, lo que se debate o cuestiona es la aplicación o la interpretación de los alcances, o sea, las normas, o en el sentido de una norma laboral preexistente al conflicto. Estos conflictos terminan siendo materia de juzgamiento por el órgano judicial o en caso de hallarse contemplada esta posibilidad en el convenio colectivo de trabajo por las denominadas comisiones paritarias de interpretación, es decir, comisiones que van a analizar estas normas laborales de acuerdo al convenio colectivo. Esto mayormente sucede cuando el empleador no respeta una norma laboral o cuando el trabajador no la respeta o simplemente no saben hacer prevalecer sus derechos mediante, ¿no?, una norma colectiva. Los conflictos de intereses son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto en lo relacionado a un interés primario para él o ella y la integridad de sus acciones tienen que estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podrían guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio, o sea, de acuerdo a mi interés personal o en beneficio de un tercero, es decir, de nuestros familiares. Los conflictos de intereses están presentes en numerosas decisiones de la vida de profesionales, directivos y empleados, así como de las empresas y organizaciones públicas o privadas. Un ejemplo de conflicto de intereses es, por ejemplo, ser director de una empresa y al mismo tiempo ser socio de otra empresa proveedora de la que se dirige. En algún momento, ante tal circunstancia, se tendrá que determinar qué se debe de hacer. Por ejemplo, ¿no?, si el director de un colegio, ¿no?, necesita comprar carpetas o mandar a hacer carpetas y es socio de una carpintería, entonces él va a mandar a hacer esas carpetas o comprarlas en esa carpintería y entonces se va a beneficiar, ¿no?, con estos intereses. O de repente cuando contrata a sus familiares, a sus amigos, ¿no?, y económicamente se está beneficiando. Un conflicto individual de trabajo se define como aquel que surge entre los integrantes de la relación laboral, es decir, el empleado y el empleador, es decir, el trabajador, ¿no?, y el jefe. El conflicto puede surgir en cualquiera de las dos direcciones, es decir, desde el empleador hacia el empleado, es decir, desde el jefe o líder al trabajador,
o desde el trabajador hacia el empleador, es decir, o desde el empleado hacia el empleador, ¿no? Ahora se utilizan los términos empleado y empleador, ¿no? Entonces, el conflicto individual surge de repente cuando al líder o cuando al jefe o al empleador no le gusta, ¿no?, su forma de ser del trabajador, o simplemente lo margina, ¿no?, por X motivos personales, ¿no?, lo maltrata psicológicamente, o el empleado no cumple con su trabajo, ¿no?, y entonces o no le gusta que le manden, ¿no?, cumplir con las jornadas laborales. Entonces surge este conflicto individual. El conflicto colectivo es un conflicto de intereses que surge en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos o representantes legales de los trabajadores, que versa sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, un convenio colectivo, pactos o acuerdos de empresas o una decisión empresarial. Es decir, por ejemplo, en el magisterio, de repente los docentes no están de acuerdo con el dirigente, o a veces hay dos dirigentes en el gremio, ¿no?, porque no están de acuerdo, ¿no? Unos son de izquierda, unos son de derecha, y a las finales no surge el conflicto dentro de los sindicatos, ¿no? No están de acuerdo con sus dirigentes, o el dirigente no hace prevalecer en forma equitativa los derechos de todos los trabajadores. También puede surgir en salud, puede surgir en agricultura, puede surgir en todas las empresas, ¿no?, ya sean públicas o privadas, ¿no es cierto?, cuando el convenio colectivo no se respeta. Conflicto de reconocimiento. Cuando abordamos un conflicto, este es algo simple, es porque tenemos mínimo a dos personas enfrentadas. Para que exista conflictos, mínimo dos personas. Suele pasar que las partes implicadas creen tener la razón. He ahí la discusión o conflicto. Incluso pueden pasar que sin creer tener la razón, quieran tenerla, ¿no? Esto nos lleva al enfrentamiento, y el enfrentamiento inevitablemente nos lleva a que la tensión suba. A partir de aquí suele ocurrir que las partes se sientan amenazadas. De hecho, en ocasiones es así. Ante estas situaciones se suele tender a la autoprotección, y es un claro síntoma de defensa de cada una de las partes. Es decir, cada uno ve sus derechos personales, sus intereses personales, su terquedad, ¿no?, su forma de ser. Esto se centra de manera absoluta en el yo, es decir, el egocentrismo, el narcisismo de querer siempre tener la razón, ¿no?, y en las necesidades propias, sin fijarnos en el otro, es decir, sin tener empatía. Y por consiguiente, solamente se fijan en sus necesidades. Lo más probable es que esos sentimientos de estar sufriendo un ataque o una agresión por la conducta o las pretensiones de la otra parte nos lleve a vivir el conflicto como una batalla en la que tiene que haber un ganador y un perdedor. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando entre colegas o entre amigos de un trabajo surge el conflicto entre los empleados o no entre los empleadores, ¿no? Es decir, siempre uno de ellos tiene que saber reconocer, ¿no?, que está equivocado, ser tolerantes los unos a los otros, empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? En un conflicto alguien tiene que ceder. Eso no significa que el otro tenga la razón, sino tenemos que ser justos, quien tenga la razón, pero debemos de ceder. Aquí va a influir bastante su yo, su forma de ser, su personalidad, de ser tolerante, de ser empático, de ser honesto, de ser equitativo. Conflictos intersindicales son aquellos que se producen entre dos o más organizaciones sindicales distintas, las que reclaman tener la legitimidad de representaciones del conjunto de trabajadores. Por ejemplo, si existen sindicatos minoritarios dentro de una misma empresa, el conflicto podría surgir al momento. Es decir, dentro de una empresa
de repente se han organizado en dos sindicatos, ¿no? Los obreros y los trabajadores, ¿no? Entonces surgen estos conflictos intersindicales entre ellos, ¿no? Y no llegan a una solución en el conflicto. Por ejemplo, en magisterio, ¿no? De repente hay dos dirigentes, o sea, hay dos gremios y entre ellos discuten, pelean, ¿no? Y no llegan a un acuerdo. A continuación, resuelvan la práctica número 7 de solución de problemas. Gracias por su atención. Licenciada María Infante.